Buenos días. En la predicación de ayer, se hizo una visión panorámica de los libros de Esdras y Nehemías. Y claro, como son dos libros muy completos, incluso la introducción era los dos libros de Crónicas, pues quisiera destacar algunas cosas de estos dos libros durante los 5 días de esta semana. Y en primer lugar, sobre Esdras, una de las cosas destacadas es lo que decía David: el hecho de que una persona que no era del pueblo de Israel es la persona que Dios elige como para promocionar o como para facilitar lo que era la reconstrucción del templo. Sabéis que Esdras encabeza la reconstrucción del templo y la restauración del sacerdocio y de la ley, y Nehemías la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Así que hoy voy a compartir con vosotros directamente el texto bíblico, una parte del capítulo 1 de Esdras y una parte del capítulo 3. Y dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con vosotros. En el lugar que se encuentren este remanente judío, que sus vecinos les ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Y todos los vecinos colaboraron, dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Y el propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a Mitrídates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbasar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. Y luego aparece una lista de todas las personas que retornan. Pero quiero que os fijéis en algo muy destacado. Uno, lo que ya dijo David, es el rey Ciro quien Dios utiliza como para facilitar la vuelta a Israel y reconstruir el templo. Y después el hecho de que todo el pueblo colaboraba. No solo fue el trabajo de los líderes, sino fue el trabajo de todo el pueblo, que cada uno aportó en la medida de lo que ponía. Y en el capítulo 3 empieza a hablar de la reconstrucción y dice lo siguiente: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, se refieren de regreso a Israel, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Y entonces Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para reconstruir el altar de Dios en Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios, y a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas como está establecido en la ley y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del pueblo del Señor. Y luego el pueblo contrató albañiles, carpinteros, compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimento, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de las costas del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén.
La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Jeosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Y pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad, Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Henadad. Y cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaban el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Y luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraban en voz alta al ver que los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Y lo que quiero destacar de estos dos pasajes que he leído es, punto número 1, Dios utiliza personas que no son de la iglesia, de su pueblo. Punto número 2, tanto los líderes como todo el pueblo juntos participaban unidos en restaurar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Lo hicieron de tal manera que cuando ya pusieron los primeros cimientos, automáticamente celebraron fiesta, celebración a Dios, reconociendo que Dios estaba por encima de las cosas, pero que además Dios estaba cuidando de su pueblo y que Él permanece fiel y es tan bueno con su pueblo que permanece fiel para siempre. Por tanto, si estamos hablando de restauración en la Iglesia, recordemos que Dios puede utilizar a cualquier persona como para motivarnos y facilitarnos la restauración, pero que tanto los líderes como toda la Iglesia tenemos que estar unidos con un mismo propósito: restaurar la presencia de Dios en la Iglesia. No pienses que solo depende de los líderes de tu Iglesia, sino que depende de todos y de cada uno de nosotros. Y deberíamos celebrar el hecho de que podemos restaurar la presencia de Dios en nuestra Iglesia, en medio de nuestra Iglesia, con poder y con transformación, porque de esa manera vamos a poder ser agentes de transformación a otros. Que Dios nos ayude a pensar en esto durante esta semana también. Buen y bendecido día.